Y, señor Guillén, ¿dónde está nuestro dinero? ¿Qué han hecho ustedes con esos 1.300 millones casi de más que ha tenido su Gobierno en esta legislatura? ¿Qué han hecho ustedes para combatir la despoblación? ¿Qué es lo que han hecho para afrontar el reto demográfico? ¿De verdad se cree que ustedes han trabajado para recuperar esos derechos que decían o más bien han legislado y han atacado al medio rural? Desde que gobiernan ustedes, desde que gobierna Lambán, Aragón está más vacío. Cada vez que una familia que libremente ha elegido vivir en un pueblo tiene que abandonarlo, es acabar con un proyecto de futuro, es acabar con un proyecto de vida. Y en Aragón no sobra nadie. Nos faltan niños, eso sí. ¿Y ustedes qué han hecho también para combatirlo? Lo que tienen es un modelo de fracaso. Ustedes venían a recuperar derechos y lo que han hecho es provocar una emergencia rural y profundizar en la brecha entre el medio urbano y el medio rural. El Gobierno se ha olvidado del medio rural. Y si no se ha olvidado del medio rural es porque lo ha hecho de forma consciente y premeditada. Díganme a ver qué es lo que han hecho ustedes en ese medio rural con el dinero que les han confiscado vía impuestos. ¿O es que esos pueblos no pagan impuestos? O igual es que esos pueblos no les votan. Ustedes se han olvidado durante estos 3 años de acercarse a ver cuál es la realidad de Aragón y por eso no han sabido tomar las decisiones políticas más acertadas. Pero es que además han permitido rechazar enmiendas sobre planes para favorecer y fomentar el empleo juvenil y el empleo de la mujer. Ustedes no han trabajado para conciliar en el medio rural, ni siquiera para que una mujer pueda decidir trabajar y que sus hijos estén bien atendidos, ni en materia de dependencia. Ustedes lo que han provocado es una emergencia rural. Claro que hay comunidades autónomas que sufren y padecen también el problema de la despoblación, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que han aplicado medidas que son modelos de éxito y lo suyo es un modelo de fracaso. Muchas gracias.